Buenos días, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Estamos en riguroso directo en este día 22 de abril de 2025. Tenemos la noticia que ha impactado el mundo, que ha impactado todo, que ha cambiado todo, que es la muerte del Papa Francisco. De eso vamos a hablar hoy de manera bastante detallada, y no solo con mi análisis, sino con el análisis de gente que ha estado, por ejemplo, en Canal Red. Ha habido una tertuliana allí en Argentina en el tablero que ha hecho un análisis tremendo sobre este asunto, porque parece que no todo reluce de lo del Papa Francisco. Y también vamos a también conocer el análisis de Laura Arroyo en este asunto. Pero antes tenemos que dar más información. Aparte de todo eso, quiero, como no, agradecer la acogida del programa de ayer, y quería darle las gracias por estar ahí. Tenemos información en el que se ha llegado a un acuerdo en Las Palmas, en esta provincia donde yo estoy, por el tema de las huelgas que sí que hubo en Tenerife, pero en Gran Canaria y en Lanzarote y Fuerteventura, que es la provincia de Las Palmas, sí hubo acuerdo, y eso ha llevado a que vaya a haber una subida salarial. Mientras en Tenerife sigue ese conflicto, porque no va a haber una subida salarial, por desgracia. Entonces, a los trabajadores de la hostelería, que se me olvidaba el tema, que han estado manifestándose, y desde aquí mandar todo el apoyo del mundo a los trabajadores y las trabajadoras, que el 18 de mayo incluso vamos a salir todos a la calle para pedir que Canarias, claro, tiene un límite, y Círculo TV estará informando de todo ello, así que el 18 de mayo. Pues nada, el tema de la muerte del Papa Francisco, por ejemplo, Pepe Mujica más lamenta su muerte, dice fue la mejor versión cristiana a las desigualdades, y ahora también se abre la guerra entre si entran unos, si no entran tal. Entonces, recuerden que hoy va a haber en el funeral del Papa Francisco, y que ahora va a haber el cónclave. El cónclave es como las elecciones en el Vaticano, porque el Vaticano tiene una cosa bastante curiosa: es una monarquía, o sea, está regido como monarquía, pero no es una monarquía hereditaria. Quiere decir que cuando se muere el monarca, es elegido en este caso, pero por la cúspide o por la élite, en este caso, de la Iglesia Católica. Y ahora se van a encerrar ahí unos días, van a estar ahí intentando conseguir 2/3 de los votos para conseguir llegar al papado, y recuerden que el 100% de los candidatos son hombres. No hay una candidata mujer a papisa, cosa que esperemos que la Iglesia en el futuro se adapte también, y que podamos tener una mujer papa. Se habla que en el pasado hubo alguna, entonces ¿por qué no? A lo mejor yo creo que llevaría mucho mejor esa institución en decadencia y totalmente retrógrada, totalmente machista, homófoba, que claramente necesita adaptarse al siglo en el que estamos. Pero es verdad que el Papa Francisco abrió un poco las ventanas, pero no cambió ni transformó todo lo que se podía. Eso es lo que vamos después. También es que, claro, la información del Papa ha colapsado todos los medios. Es la información que ahora mismo está colapsando, vamos a decir, a nivel informativo. Yo intentaré también hablar de otros temas en el día de hoy. Por ejemplo, la guerra judicial del PP y sus autonomías contra el gobierno por el reparto de menores, amnistía, impuestos y grandes fortunas. Vemos también cómo se está produciendo esa situación que estamos viendo ¿Quiere lo opina José? Incluso, hablemos un poco del Papa, que voy a hacerlo por la mañana mejor. Y eso, que creo que va a haber más información. Por ejemplo, también tenemos la siguiente noticia importante: los eurodiputados de Se Acabó la Fiesta estudian acciones legales contra el vice por sugerir que le han comprado un lobby armamentístico. Ustedes saben que en este caso la plataforma electoral en la que se presentó el extremista de derecha Luis Pérez
que consiguieron 3, pues se supone que él sí votó en contra del rearme y otros 2 no. Entonces él en unas declaraciones dio a entender de que había como un lobby armamentístico detrás. Bueno, hay unas movidas ahora internas en esa agrupación electoral que no sé si se constituirá como partido y que veremos a ver el futuro que tienen. No creo que tenga mucho éxito este partido meme que se creó sobre todo para las europeas, y veremos a ver de cara a unas elecciones generales el peso que pueda tener. Recordemos que es un partido, bueno, outsider dentro de la extrema derecha, que va más allá de la derecha de Vox, o sea, imagínense ustedes, y que está en estos momentos, pendiente de que le tengan que de que tengan un juicio por financiación ilegal, porque el tema de un tío que se dedica a las criptomonedas, pues le dio en efectivo unos 100.000 euros sin declararlo, o sea, sin saber el origen de ese dinero. Eso se llama financiación ilegal, por lo que el partido Alvise también tiene problemas en ese sentido. En ese sentido tiene problemas. Vamos también con más información, muy importante también lo que está pasando en el exterior con respecto a Milei, que va a preparar ya su defensa parlamentaria para la estafa global que hizo con Libra. Recuerden que Milei, por lo menos la hermana de Milei, no puede pisar Estados Unidos porque sería detenida. Imagínense al nivel de alcance que llegó esa estafa. Y bueno, y también, ojo también a la información, la deriva reaccionaria de los feminismos, peligros de la transfobia legalizada. Eso, bueno, la sentencia que hubo en Inglaterra, el Reino Unido, con este tema, en el que la sentencia transfoba contra las mujeres trans y hombres trans también, o sea, contra las personas trans y contra también las personas no binarias, que son también parte del movimiento trans. Entonces, como en España, como en el mundo, está habiendo una deriva, en este caso reaccionaria, contra esas personas trans que no ponen en peligro nada. Yo creo que es más peligroso, es que no tiene ningún tipo de peligro que una persona se sienta como quiera, pero ellos, hubo también una polémica estos días en Argentina, que lo estuvimos hablando con Adriana, en el que siempre quieren ligar la transexualidad o el transgenerismo en general, o sea, con la... en este caso con el abuso de menores. Entonces yo pienso que se están cruzando unas líneas peligrosas con respecto a estos asuntos. Entonces ellos, sabiendo que a ti no te afecta nada que una persona sea trans, porque tú directamente, estamos hablando mucho del Papa, sabemos lo que hay en la Iglesia con el tema de abuso de menores. Entonces y en otros ámbitos. Y la mayoría de los abusos de menores se producen en el ámbito familiar. Cuando se habla de ese tema hay que saber de qué se habla y de cómo se habla. Entonces siempre de alguna manera quieren criminalizar, en este caso, a esa minoría llamada el colectivo trans, que está dentro del colectivo LGTBIQ+. Entonces ya lo que no puede ser es esa persecución que hay en estos momentos por parte no solamente de la derecha, la extrema derecha, sino también por parte de ese feminismo clásico que es el feminismo transfobo, que representa sobre todo el partido feminista, también el partido de Lidia Falcón, que es un partido abiertamente transfobo. Entonces eso hay que decirlo y me parece correcto. Bueno, ya son las 8:09 de la mañana, ya estamos vamos a hablar hoy también, vamos a ver ya los vídeos, ¿vale? Vamos a ver el primer vídeo en el que también se habla del carácter de lo que es el Papa Francisco, un análisis que no se ha hablado en ningún medio de España. Creo que solo ha sido en Canal Red, pero no lo he visto en ninguna otra cadena de televisión, o por lo menos no he visto ningún corte en Telecinco, Antena 3, La 1, que ahora están haciendo un despliegue con este asunto. Vamos a ver ese vídeo, ese análisis, vamos a verlo. Jorge Bergoglio apoyó durante los primeros años a la dictadura militar genocida de Videla y compañía. No solo que la apoyó en forma verbal a través de una revista que sacaban los jesuitas que se llamaba Ciudad Católica, y ahí volcaban, por supuesto, discursos y homilías contra todos aquellos que se oponían a la Junta Militar. Pero aún más, Bergoglio denunció
a 2 jesuitas que estaban bajo su cargo, que eran Llorio y Jélix. Jélix era húngaro-argentino, argentino-húngaro, y los dos eran del movimiento de curas del tercer mundo, de los curas por la liberación de los pobres. Militaban en Villas Miserias. Y Jorge Bergoglio, ahora alias Francisco, muerto, que escribió una carta a la Armada Argentina, a Macera, explicando que estos 2 curas, estos 2 jesuitas, eran peligrosos extremistas. Así lo calificaba en la revista de la Ciudad Católica y así en el informe que pasó a la Armada. Y una cosa, fue llamado para dar testimonio, el juicio que se hizo en la causa de la ESMA. Fue convocado 3 veces. En 3 veces dijo que no, hasta que finalmente el tribunal determinó que se podía hacer, como en tantos otros casos, una videoconferencia. Y entonces ahí se fue todo el andamiaje de maquinarias para poder filmar a este hombre que en su declaración no se acordaba de nada. No tenía idea de lo que le decían. Creía que haberlos conocido, pero el documento en que él acusa a Llorio y a Jélix como seguros terroristas fue publicado en el 2010, pero después desapareció. Bueno, un análisis histórico importante sobre la figura de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, donde tiene un pasado, en este caso, de apoyo a la dictadura militar de Videla, que dejó 30.000 desaparecidos y que, bueno, ya estamos viendo que en el gobierno de Argentina la vicepresidenta apoya a estos militares golpistas, genocidas, e incluso pide que se saquen de prisión personas que han hecho un daño tremendo a la democracia, a las instituciones argentinas, y que después, llegando a la democracia, en ese proceso bastante envidiable, por lo menos aquí en España, de cómo se pasó de esa dictadura militar hacia un sistema democrático, juzgando a los criminales de esa dictadura atroz, cosa que no pasó en España. En España, los que participaron, que no solo fue Franco, sino que hubieron muchos más, les permitieron participar en política, e incluso, como a Vil el Niño, que era un torturador, les permiten, en este caso, tener medallas honoríficas por parte de la Guardia Civil. Una vergüenza que tenemos en España, y que ojalá hubiéramos tenido ese proceso como tuvo Argentina. Pues sí, estuvo apoyando a esa dictadura. Eso es historia, eso no quita de que bueno, que tenga sus bondades, pero es que eso es una mancha muy muy profunda por parte, en este caso, del Papa. Es verdad que cuando fue Papa, bueno, ha sido Papa, que es lo que ahora mismo se habla, ¿no?, de su anterior vida, pues ha tenido momentos bastante buenos, bastante lúcidos, bastante también no tantos. O sea, recordemos que también tiene frases como metiéndose, en este caso, hablando de la ideología de género, que es un discurso que usó también, en este caso, el Papa Francisco, y que claro, en ese sentido tenemos también que decir que, bueno, que era un papa que era aperturista, progresista, dentro de esa institución bastante retrógrada. Eso hay que remarcarlo. Yo espero mañana no hablar del Papa, ¿vale? Mañana no voy a hablar nada del Papa. Hoy estamos hablando del Papa, pero mañana no hay Papa, ni Pepe, ni... Hablaremos de nuevo en este programa cuando se nombre el nuevo Papa, eso sí. Pero es que todo es el Papa. O sea, yo abro cualquier portal, hablo cualquier información, intento hablar de otros temas, por ejemplo de Carlos Cuerpos, que es que dice este señor que el gasto en defensa ha venido a quedarse. Una entrevista en El Mundo, el ministro de Economía también ha abogado por alcanzar un acuerdo presupuestario con el PP. Y ojo, que Maruenda afirma que Carlos Cuerpos podría ser vicepresidente económico de un gobierno del PP. Imagínense ustedes.
Dice, esto es lo que dice, ¿vale? Voy a leerlo textualmente. El mayor gasto en defensa está aquí. El mayor gasto en defensa está aquí para quedarse y hay que dar soluciones estructurales pero también a una respuesta rápida. Estamos hablando de un bien público europeo. Por ejemplo, el gasto en defensa en la frontera, este acaba repercutiendo de manera positiva al conjunto de la Unión Europea, al igual que ha sucedido con el COVID. Y hay un impacto asimétrico en el COVID. Los más impactados y por lo tanto más beneficiados por las ayudas fuimos nosotros. Entendemos que ese punto de solidaridad debe de estar presente y la mayor parte de los fondos tienen que ir a países más afectados. O sea, que hay que seguir alimentando la guerra y el lobby armamentístico, y lo compara en este caso con la protección social, el escudo social que promovió sobre todo Unidas Podemos en la pandemia. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero bueno, esto es así. Tenemos que aguantar, tenemos que soportar de que se hagan ese tipo de eufemismos. Vamos a decirlo así, eufemismos. Más información, Diario Red, que informan también. Ahora veremos también ese análisis sobre el Papa Francisco. Y recuerden que a partir de nada, dentro de 14 minutos, menos de 14 minutos, arranca un nuevo programa de Despierta en Canal Red, presentado, como no, por Lorenzo Telecleme y también Pablo Echenique. Participan también periodistas como Irene Sugasti, Gara Santana, Cristina Bueiras, Baque Gómez y la politóloga Arantxa Tirado. Arantxa Tirado, que yo soy muy fan de ella. O sea, Arantxa Tirado es un 10. Yo cuando lo pusieron frente a ese gusanero venezolano de derecha, y le cayó, pero un montón. O sea, la tremenda lo que le dijo al gusanero ese venezolano. Una gran politóloga catalana, que buen fichaje que tienen en Canal Red. Pues nada, ustedes a disfrutar a las 8:30 de la actualidad, a las 10 un pequeño descansito, se toman un café, se comen lo que sea, y a las 10:30 empatan con el tablero. De 10:30, en este caso, hasta las 2:30, pero ellos suelen terminar a la 1 menos algo. Así que tenéis casi hasta el mediodía de actualidad, de información alternativa, cosa que tenéis que aprovechar. Bueno, vamos a escuchar ese análisis que hizo sobre el Papa Laura Royo ayer en el tablero, y ya vamos cerrando este espacio. Antes de despedirnos, daremos el tiempo. Vamos a escuchar a Laura Royo. Mario Bergoglio, el primer papa jesuita y también el primer pontífice latinoamericano, así lo confirmó hace tan solo unas horas el Vaticano. El Papa Francisco, que se encontraba recuperándose de una neumonía bilateral por la que fue ingresado al hospital el viernes 14 de febrero, participó de la misa de Pascuas en el Vaticano hace tan solo unos días, y su partida, por tanto, nos ha dejado algo sorprendidos. En su última aparición pública, el Papa Francisco nos dejó esta frase: no puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Cierro la cita. Este mensaje, leído por su colaborador mientras él permanecía en su silla de ruedas, podría parecer una obviedad. Pero en estos tiempos que vivimos, qué difícil es que el sentido común se abra paso en cualquier terreno. Yo no soy católica, no creo en lo que el Papa simboliza en términos religiosos, no creo en esa fe, pero sí en el papel político que desempeñaba tanto él como la institución a la que pertenecía en un puesto de poder. Una institución que no es religiosa, es política. Y que, como sabemos, porque así lo muestra la historia, ha sido siempre una institución opresora. Y por lo mismo el papel del Papa Francisco ha sido especialmente relevante, porque fue el primer Papa del sur global, de Argentina, en un momento en que la Iglesia Católica como institución necesitaba dar una imagen de frescura o de cambio en clave maquillaje y no estructural. Ese fue el principal papel del Papa Francisco, un papel político que buscaba dar a la institución de la Iglesia Católica una cara distinta, amable, justa. Y creo que es justo reconocer que seguramente algo lo intentó. No dudo de que intentara cambios, pero hay instituciones que no necesitan cambios, sino refundaciones totales. Y por cierto, la Iglesia Católica antes necesita dejar de meterse en nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestra soberanía territorial, nuestros gobiernos, etc. No basta con un rostro amable que parezca además progresista. Porque en tiempos de neofascismos, parecer progresista se ha hecho bastante fácil.
Aún así, como decíamos, es verdad que al Papa Francisco se lo recordará también por algunas declaraciones que lo llevaron a ser definido como un papa atípico, un papa polémico o incluso un papa poco querido. Y aquí está la clave. En tiempos de discurso reaccionario, racista e inhumano, el Papa Francisco usó el altavoz que tenía para oponerse a las deportaciones de la gestión de Donald Trump, por ejemplo. Lo que resulta alucinante es que esto nos parezca extraño, singular y aplaudible. En tiempos de arremetida ultraconservadora y negacionista, el Papa reconoció por primera vez los abusos de sacerdotes y pidió perdón por ello. Lo que es alucinante es que esto nos parezca suficiente. O peor aún, que esto nos lleve a olvidar que también él redujo las penas a curas pederastas. Aquí no lo olvidamos. En tiempos de guerra, el Papa Francisco abogó por la paz en más de una ocasión. Lo que es alucinante es que nos parezca revolucionario decir esta obviedad. ¿Hasta qué punto habla del escenario global que se crea que un papa que dijo algunas cosas de sentido común fuera un súper rojo progresista casi como un Quijote en el Vaticano? Sí, decir no basta y la muerte no santifica. Y por lo mismo, resulta cuando menos sintomático que los enemigos de Bergoglio no dudarán ni un momento en alejarlo de esa institución política que es la Iglesia Católica. Porque en realidad habla de lo tremendamente envalentonada que está la ultraderecha. Y por tanto la pregunta hoy es sobre lo que se viene en un contexto de reaccionarios, de neofascismos, de guerra y de capitalismo bestializado. La sorpresa que supuso Bergoglio como papa es la evidencia de los tiempos, donde la ultraderecha se ha colado por todos lados y ha llevado la ventana de Overton a coordenadas de terror. Nos tenemos que conformar con papas que digan algunas cosas decentes, aunque no tengan poder para nada más, incluso ni ser oídos cuando dicen, por favor, haga paz. Si algo debemos recordar esta mañana es el tipo de declive de las instituciones de la democracia liberal que está quedando en evidencia. Ni la ONU puede parar un genocidio, ni el Papa es oído cuando pide que no haya guerra. Señal de estos tiempos. El Papa Francisco se despide como una suerte de punto final a este declive. Un declive del que hemos hablado mucho hoy, porque mientras la comunidad trans y el mundo entero con un poco de decencia lloraba por el transfeminicidio contra Sarah Millerey, la Corte Suprema de Reino Unido legalizaba el odio. Y hoy estarán muchos alabando a quienes se dan golpes de pecho y también golpes en la cara, de cara a la tribuna siempre, pero defienden luego un fundamentalismo que es tan blanco, tan arcaico, tan supremacista, racista, eurocéntrico y claro, también genital. Porque hablan de sus valores religiosos o también de sus valores democráticos, pero luego intentan ejercer un biopoder al decir que nos definimos por nuestros genitales. Pero no se confundan, no hay ciencia que sustente esto, ni tampoco ninguna justificación debatible. No es verdad que quieran defender que las mujeres seamos solo las que biológicamente somos como ellos dicen que somos. En realidad, lo que nos dicen no tiene que ver con nuestros cuerpos, sino con el poder. Quieren que solo haya una forma de ser mujer y una forma de ser hombre. Y lo disfrazan con un argumento biológico, científico o peor aún, humanista, dicen, e incluso feminista. ¡Qué vergüenza! Quieren en realidad que las mujeres estemos encorsetadas, que nos veamos de una forma y que seamos de una forma, es decir, calladas, sumisas, periféricas, dóciles, tímidas. Por supuesto, también estéticamente de una forma, delgadas, 90, 60, 90, que no mostremos lo que no quieren que mostremos, a menos que quieran verlo solo ellos, porque son los dueños de nuestros cuerpos. Y, obviamente, blancas. La transfobia es por eso el fascismo disfrazado de feminismo. Y están violentando con golpes, con columnas de opinión, con políticas legislativas y con leyes directamente, como en Reino Unido. Hoy que vemos este punto significativo del declive de las democracias liberales, expresada en el Papa Francisco y lo que significó como un sujeto representante de una institución política opresora, es importante delinear esta foto completa. Porque esa institución, la Iglesia Católica, ampara el odio que mata a personas trans todos los días, pero también mata a migrantes, a personas racializadas, al colectivo LGTBIQ+, en general a las defensoras de la tierra, a las ruidosas, que nos volvemos odiadas por todas las instituciones del capital. La Iglesia es una de las puntas de lanza de ese capital. Por más frases buenas y también intenciones buenas del mismo Papa Francisco, si algo mostró no es tanto que la estrategia de lavarse la cara le funcionó a esa institución, sino que necesitamos que esa institución deje de serlo, si queremos un mundo donde vivir sea posible y el derecho a ser de verdad se respete para todos, para todas y para todes. Hace unos meses, mi querida amiga Rafaela Corrales me dijo algo que no he olvidado. En la vida, Laura, solo hay dos géneros, fascista y antifascista. El antifascismo supone enfrentar con todo lo que tenemos a los representantes del odio fascista, pero también reconocer en su justa medida a quienes con todas las buenas intenciones que se puedan tener pertenecen a las instituciones que potencian discursos fascistas. El problema no es la fe católica, es la institución de la Iglesia. Recordemos esto cuando hablemos hoy del Papa Francisco. Por eso esta mañana he recordado mucho a Rafaela, diciendo, claro que sí, hay dos géneros, fascista y antifascista. Y al fascismo hay que vencerlo, incluidas sus instituciones.
Hasta mañana. Análisis tremendo. Un saludo también, como no, Rafaela Corrales, que ha estado también por aquí por Círculo. Una gran luchadora y una gran militante de Podemos en Guadalajara. Vamos ahora a pasar ya al tiempo que he cumplido, vamos a decir, vuestros deseos de poner a Canarias en donde tiene que ponerse, porque en el mapa que puse ayer, pues la verdad que no nos deja a nosotros aquí en Canarias en muy buen sentido. Y hoy, mira, estoy en los estudios de Alojo Seda porque esta noche estaré en Alojo Seda. Pero vamos al tiempo ya, porque nos queda muy poco tiempo, sobre todo, nos queda poco tiempo. Lo voy a decir rapidísimo, voy a decir el tiempo rápido, lo voy a poner en pantalla grande para que se vea bien. Que el tiempo va a ser el siguiente a día de hoy, donde ahora mismo van a ver, bueno, como están viendo ustedes en pantalla, temperaturas bastante elevadas, sobre todo en el sur. En Málaga van a llegar a 24 grados, aunque va a llover, y va a llover también en Canarias, va a llover en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, todo lo que es también el sur de Cataluña, lo que es Tarragona, lo que es el País Valencià también, sobre todo va a llover en Castellón. Nublado va a estar en Mallorca, y en el resto pues va a haber lluvias en Castilla y León, en la parte sobre todo Burgos y Segovia, exceptuando yo creo que León donde va a estar más estable. Y si ya nos vamos al norte, en la parte ya cantábrica, pues si nos vamos al País Vasco, lo que es también Euskal Herria, lo que es también Navarra, va a haber lluvias. Y bueno, esto va a ser el tiempo. Y bueno, en Aragón, como no, también lloverá tanto en Huesca como en Teruel, y vemos que no lloverá en este caso en Zaragoza. Así que este es el tiempo de Extremadura, que no nos olvidamos de Extremadura, va a estar medio nublado. En Andalucía lloverá en Córdoba, Málaga y Jaén, y como no también va a haber tiempo nublado con altos claros en Murcia, donde habrá sol, va a ser como no en Cádiz, que es lo que estamos viendo, y en Canarias lloverá sobre todo la vertiente norte de las islas de mayor relieve. Ese es el tiempo que va a haber hoy martes. Así que sin más, recordarles que estaré esta tarde con Opina Joseda, y esta noche en directo con Encar en Alojo Seda. Así que haremos hoy directo. Nos vemos mañana a la misma hora. No creo que sea tan largo como hoy, lo que pasa es que como habían tantos análisis y tantas cosas, pues ahora mismo 3 minutos, menos de 3 minutos, conecten ya. Les dejamos con este timelapse de la playa, de las canteras, de este amanecer, cuando son las 8:27 de la mañana, las 7:27 en Canarias. Gracias por estar ahí, suscríbanse, apóyennos si pueden con Patreon. Nos vemos mañana a la misma hora aquí en A las 8 con José. Adiós.